Muchas gracias. A ver, los bancos centrales hoy en el mundo tienen una meta inflacionaria. La inflación es la tasa de crecimiento de un índice de precios, ¿de acuerdo? En México, por ejemplo, es la tasa de crecimiento del INPC, pero y que es un índice, por ejemplo, de las PERS. Pero en Estados Unidos, que también se mide el Consumer Price Index, eso lo hace su agencia de estadísticas laborales, su meta inflacionaria no tiene que ver con ese índice de precios, sino con el del consumo privado de cuentas nacionales, que es un índice a la Fisher ideal, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, la inflación es la tasa de crecimiento de un índice de precios. Y puse un ejemplo en el cual se utilizan distintos índices de precios, ¿de acuerdo? No solamente en su origen, uno tiene que ver con el Bureau of Labor Statistics y otro con las cuentas nacionales, sino también términos más profundos metodológicos. Un índice a las PERS no ideal, un índice de Fisher ideal, ¿de acuerdo? La pregunta de fondo, y hoy salió a colación algunos ejemplos con los proponentes anteriores, dependiendo qué vas a medir, utilizas ciertos instrumentos de medición, macros, valor agregado, aún lo que hicieron los colegas de política monetaria. Otra vez, una cosa es la medición, y la medición se debe corresponder, se corresponde con el instrumento de medición, y esto tiene que obedecer, tiene que tener ciertos fundamentos, porque si no es medición sin teoría. O sea, tiene que haber inspiraciones teóricas, preguntas teóricas, y por eso de repente, claro que las preguntas que se hicieron son distintas, y los instrumentos y los numeritos que utilizaron son distintos, porque hicieron preguntas distintas, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, los bancos centrales establecen una meta inflacionaria, una tasa de crecimiento de algún índice de precios, y la pregunta detrás, de fondo, es la teórica, el poder de compra. Y aquí van a empezar las discusiones de fondo, ¿verdad? Porque los bancos centrales, desde Fisher, hablan de poder de compra, y también desde Marshall lo vamos a ver, del dinero. Pero esto también es un tema microeconómico, porque el dinero, esta moneda no tiene patitas. En alguna otra presentación he utilizado eso. Esto no tiene patitas, ¿verdad? Ni bracitos, y no va a la tienda y decide qué compra. El poder de compra es una pregunta microeconómica. Es parte de las confusiones teóricas que tendremos que estar avanzando, ¿de acuerdo? Para pensar correctamente las cosas, creo. ¿Dónde estará la siguiente? Gracias. Entonces, miren, hace más de 150 años, papá Marshall escribió: una medida exacta del poder de compra no solamente no se puede obtener. A ver, estamos en el terreno estadístico. Exactitud quiere decir que teta gorro es igual a teta poblacional, es decir, verdadero. Es decir, exactitud tiene que ver con que tenemos un proceso de estimación estadístico y la calidad de esa medición, exacta o no exacta. Entonces, una medición exacta del poder de compra no solamente se puede obtener estadísticamente, diremos, pero ni siquiera es pensable, ni siquiera la podemos pensar. Es papá Marshall hace más de 150 años. ¿Por qué? Porque el mismo cambio de precios afecta el poder de compra de las personas de diferentes maneras. Porque si tú, no lean, yo les platico, si tú casi no compras carne y sobre todo compras otras cosas, eres pobre. Y otro caso, ante el mismo escenario de cambio de los precios, compras mucha carne y no de la otra cosa, la inflación que enfrentas es distinta, ¿de acuerdo? Entonces, la inflación no es un tema microeconómico, aunque lo vamos a ir agregando, ¿verdad? Y la de la Banjico es plutocrática, del decil 9. Entonces, a ver, son puntualizaciones. Otra vez, la invitación es a que pensemos qué se mide, cómo se mide en su método de medición y los fundamentos teóricos de esa medición. Si no medimos, como dijo un premio Nobel, Koopmans, midiendo sin teoría. Y se lo dijo al NBR, ¿de acuerdo? Keynes, a ver, colegas, queridos colegas, saltamos sin ninguna rigurosidad teórica de un pensamiento micro a un pensamiento macro. En micro, la gráfica ad nauseam que tenemos es el precio absoluto de I y la cantidad de I. Y de ahí ligeramente saltamos y hablamos del nivel de precios y de la cantidad producida agregada.
Entonces, por ejemplo, revisé de chile, manteca y de dulce, pero aquí les pongo a Keynes. Solamente en 6 ocasiones en su teoría general aparece la palabra nivel de precios. Y esta es en la que mejor aparece desglosada. ¿Qué es el nivel de precios? No lo define. No lo define. Eso es un tema de rigurosidad teórico-metodológico. No lo define. Quiero que piensen en eso. Les puedo citar el New Palgrave, ya lo he hecho, que dice no hay teoría del nivel de precios. Entonces estás midiendo sin teoría. Entonces dice, llamé a este libro teoría general, bla, 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 y yo miro, yo pienso que el nivel de precios como un todo tiene los mismos determinantes precisamente que el nivel individual de precios, o sea, la oferta y la demanda. No hay definición, ¿de acuerdo? Y si le revisamos el libro de texto de los Banjicos, ¿verdad? El Walsh, tampoco hay definición de nivel de precios, profesor Alex. Busqué 18 papers y libros y en ninguno hay una definición de nivel de precios. Entonces, a ver si enfrentamos así lo llamo, un problema complejo social, porque claro que necesitamos saber a cuánto nos alcanzan nuestros ingresos en el tiempo. Es una pregunta válida a nivel microeconómico, pero se contesta mal, se salta a términos macroeconómicos sin ninguna rigurosidad, empezando porque no hay definición. Y luego vamos a ver los detalles, qué ponderadores se usan, por eso se dice que es plutocrático, porque al final es cuánto gastas, cuánto pesas en ese ponderador del INPC, ¿de acuerdo? Y por eso la literatura aceptada, convencional, dice esto es plutocrático. Esa medición que hace Banjico tiene que ver con el poder de compra del decil 9, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ¿quién es Afred? Afred es el gurú de esta literatura. No son mis palabras, es el prólogo de Angus Deaton, premio Nobel, que dice, Afred todavía vive, no es italiano, pero hizo toda su carrera y sigue viviendo en Italia, es el gurú de esta literatura. Y miren, yo soy un buen repetidor solamente. Entonces, ¿qué dice Afred? Partimos de una posición insegura de lo que tendría que ser el nivel, ¿verdad? Que los precios tienen un nivel. Cualquier cosa que quiera decir esto, y lo denotamos con P, y entonces P ya existe. Y forma parte de los muebles de las discusiones teóricas, y aún de edificios, y aún de muchos. Claro que sí, neoclásicos, keynesianos y poskeynesianos hablan de nivel, y esto estrictamente, falta de definición, pero si me aprietan, tiene que ver con un modelo de equilibrio general. O sea, es muy a la Walras suponer la existencia de un nivel de precios, ¿de acuerdo? Pero Keynes no lo definía y lo usa, ¿verdad? El New Palgrave, el diccionario, tiene toda una entrada y dice, no hay teoría, y les estoy poniendo al gurú en un libro reciente que dice, a ver, pensemos con tantito rigurosidad las cosas. Ponemos una P y ya le dimos existencia y no la definimos. Y luego tú hablas de P y yo hablo de P. ¿Y de cuál P estamos hablando? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacer? ¿Voy bien? 6 minutos. ¿Qué hacer? He pensado este problema muchas veces. En primer lugar, lo que mide Banjico o Estados Unidos es la relación plutocrática. Un índice de precios está hecho de vector de precios y ponderadores. Los ponderadores tienen que ver con el gasto en ese bien o servicio, genérico en términos de Banjico. Y claro que los que gastan más es un tema de desigualdad. Es nuestro favorito, ¿no? El que gasta más ve mejor representado su poder de compra que el que gasta menos. Y en sociedades tan desiguales como la mexicana o la americana, estos ponderadores reflejan, si lo vemos por deciles, el poder de compra del decil 8-9, ¿de acuerdo? En México en ejercicio es el decil 9, ¿de acuerdo? En España, que es una ciudad un poquito con mejor distribución, es del decil 7. Pero entonces, otra vez, se está atribuyendo a esa medición ciertos contenido en términos de política monetaria, no lo voy a abundar, profesores, pero no los tiene, porque estamos midiendo no el nivel de precios de la economía, y en primer lugar, ¿qué es eso? Sino estamos midiendo el nivel de precios que enfrentan el decil 9 en el caso de México, ¿de acuerdo? El decil 9.
Eso no tiene que ver con los precios de la economía. Sí, sí, Carlos, se parecen. Ya tienes ahí tu modelo de equilibrio general. Te puedo poner razones en términos de cómo se mide los instrumentos de medición, que son índices de precios, que son promedios ponderados que generan ese resultado. ¿De acuerdo? Es medición en economía, profesor Curtis, lo dice Bowmans. Cuidado con el instrumento de medición, porque si no, vas a medirla. Los datos no son hechos, son recreaciones de esa realidad. La economía es una ciencia empírica y utilizas ciertos instrumentos de medición según tu teoría. Y entonces puedes acabar midiendo cosas que tú crees que son la realidad, pero que no son la realidad. Lo dice Bowmans. Cuidado entre lo que mides, ¿verdad? Y cómo lo mides y la realidad misma. Puedes estar creando un fenómeno, ¿verdad? Y como hace match con tus creencias, bravo. Así es el mundo y lo doy por bueno. ¿Qué debe hacer un banco central? Tengo que decir algo. Bueno, que el Banco de México, se ponga a trabajar y nos diga qué quiere decir con nivel de precios. Porque hablan de poder de compra del dinero. Eso no existe. Pero tenemos que tener una meta inflacionaria, ¿va? Siguiendo el premio Arrow, en un hearing en el 54, que dijo, se tienen que estimar 10 índices de precios según los deciles. Y la siguiente discusión es, ¿y cuál tomamos como meta inflacionaria? ¿De acuerdo? Lo dijo Arrow, 10 deciles, porque la inflación que enfrentan los consumidores, si los agrupamos por deciles, son distintas. No tiene que ver con ofertas y demandas agregadas especialistas en política monetaria. No tiene que ver. Entonces, siguiendo a Arrow, 10. El de México es plutocrático como el resto. Dice Mary Kokowski del Bureau of Labor Statistics, que es la que mide el Consumer Price Index. $1, one vote. Por favor, $1, one vote. Y los que no tienen dólares, pues no votan. Es plutocrático, ¿de acuerdo? ¿Qué hacer? Pues entonces que el Banco de México le entre al toro, que nos diga qué entiende por nivel de precios y qué tiene por poder de compra del dinero. Y 2, que tome como meta la inflación que enfrenta el primer decil, el de los pobres de este país. Y que haga política monetaria para cuidar su poder de compra. Y eso, en el tiempo, va a mejorar un poquito, disminuir un poquito las desigualdades en el país. Muchas gracias. Todo esto es marxista, perdón, O sea, eso de poder de compra del dinero, tienen que volver a leer el tomo 1, ¿verdad? Entre otras cuestiones, ¿verdad? Confusiones de la teoría económica. Muchas gracias. Carlos, en dado caso de que el Banco Central estimara diferentes inflaciones para los deciles, esto implicaría entonces hacer un cambio en la política monetaria, porque obviamente pues el objetivo inflacionario y toda la política monetaria pues se va manejando de acuerdo a esta meta de inflación, ¿no? Entonces, ¿tendríamos que tener 10 metas inflacionarias entonces? ¿O cómo es lo que usted estaría pensando? Gracias. Buenas preguntas, muchas gracias por que están aquí, nos pusieron tanta atención. El documento tiene dos objetivos. Uno es hablar de la política monetaria as usual, ¿de acuerdo? Como economista ortodoxo heterodoxo. Entonces, digo, bueno, si tienes una meta inflacionaria, en primer lugar, date cuenta que esa meta inflacionaria no refleja el poder de compra de todos. Primera mentira, sino el poder de compra de unos. ¿Y quiénes? Los que más gastan, ve mejor reflejado su patrón de gasto en esa medida, en ese índice de precios. Entonces, los bancos centrales nos toman el pelo. Dicen, primera confusión, la política monetaria tiene que ver con el nivel de precios de la economía, no de un subconjunto de la economía que son los hogares, y en específico de un decil. Aquí hay un problema de consistencia obvia, pero que no le entran, ¿de acuerdo? 2, bueno, política monetaria as usual. Tienes un target. Entonces, por lo menos que no sea el plutocrático. O sea, si vas a cuidar el poder de compra, no lo cuidas el de todos. Eso no existe, ¿de acuerdo? Desde Arrow del 54, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el poder de compra que yo creo que entonces tendrá que enfocarse un banco central? El del primer decil, ¿de acuerdo? El de los pobres y más pobres, ¿verdad?
Y si esto ocurre, por eso dije al final, en el tiempo, bueno, se va a ir recuperando un poquito su poder de compra más, y entonces vamos a disminuirle tantito a la desigualdad, en el mejor de los casos. Pero entonces, este es el primer objetivo y es la envoltura para poder publicar un paper. El de fondo es minar estos nonsense de las teorías económicas ortodoxas y heterodoxas. Otra vez, no hay definición de nivel de precios. No existe el nivel de precios. ¿Hace sentido pensar en agregar Q? Sí, ¿verdad? Y para eso utilizamos índices de precios porque las Q no son sumables, ¿verdad? Entonces, ¿hace sentido sumar la producción? Sí. Pero ¿cuál es el sentido de sumar los precios? La discusión es teórica de fondo. Échale un vistazo acá, he publicado mucho al respecto. Piensen cuál es el sentido de hablar del nivel de precios. Y a la conclusión que van a llegar, en el mejor de los casos, es que este es un instrumento de equilibrio general, ¿verdad? Pero no existe la definición del nivel de precios, ¿verdad? Es una ficción. No quise citar al exbanquero central de Francia, que lo ha hecho, exbanquero central de Francia, Bernard Maris, ¿verdad? Que dice que la economía es aburrida, que la economía está llena de charlatanes con ideología y que las matemáticas ocultan la nada conceptual. El exbanquero central de Francia. Pero, de acuerdo, fue asesinado. De hecho, murió en un atentado queriendo transformar la sociedad francesa. ¿De acuerdo? Voy a contestar parte. El primer paso, Anthony Espasa, un econometrista que no conocen, famosísimo, hizo varias traducciones, estudió en la London, catalán. Él cuando hablaba de esto ponía un atípico, un outlier, y lo gritaba, this is a very important data point. Para él un outlier es eso. Y hablaba y lo ponía, por ejemplo, en términos de la linealidad, del supuesto de la linealidad, y decía, ese pinche punto es la única evidencia que tienes de que tu cosa es no lineal. No lo tires a la basura. ¿De acuerdo? Esto fue desde la econometría. Perdón, gracias. Primero